seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, el país en blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El país en blanco. Entonces, un tema que no podemos dejar de analizar porque ha sido el tema más importante que hemos tenido en los últimos días. Recuerden que el país en blanco es en vivo, esto es en vivo. Entonces, ese tema tan importante que tenemos ha sido el anuncio del presidente Luis Abinader de el retiro de lo que es este proyecto, el cual yo le he denominado proyecto de abuso fiscal. Y el presidente anunció en el día de ayer que lo retiraba de inmediato del Congreso Nacional. Y me llamó poderosamente la atención porque se había anunciado que era en el día de hoy que el presidente hablaría al país a través de una cadena de radio y televisión para anunciar sobre este proyecto, pero el presidente se adelantó y decidió hacerlo en el día de ayer. Y entonces me llamó poderosamente la atención por el tiempo que duró dicho discurso del presidente de la República, que fue un discurso de apenas 6 minutos, únicamente para anunciar este retiro de este proyecto de abuso fiscal del Congreso Nacional. Entonces, en ese discurso el presidente Luis Abinader, donde lo pudimos observar, el presidente se veía muy descolorido, se veía con un semblante que no parecía del presidente de la República, y además de eso lo vimos como que estaba incómodo, y eso me llamó poderosamente la atención. Yo pude ver el discurso completo, esos 6 minutos, y pude darme cuenta que estaba muy incómodo el presidente de la República. Entonces yo creo que esto no fue más que un triunfo del pueblo dominicano que le destruyó este proyecto al presidente Luis Abinader, y esto es algo que hay que valorar, que cuando el pueblo se empodera, nadie puede con el mismo. Y esa es una realidad, porque este proyecto de abuso fiscal, como yo le he llamado, vimos que fue enviado al Congreso, donde aquí no hubo un consenso de los sectores productivos del país y mucho menos de la población, y el presidente, contando como tiene una mayoría aplastante en el Congreso Nacional, decidió enviarlo. Y esto es preocupante porque veía
proyecto de reforma fiscal que lo único que hacía era maltratar y al mismo tiempo aniquilar a la clase más vulnerable de la República Dominicana, porque fue un proyecto que lo hizo el Poder Ejecutivo sin valorar cuáles eran las consecuencias que iba a traer para el pueblo dominicano. Y algo preocupante que me llamó poderosamente la atención fue que en este proyecto en este proyecto de reforma fiscal, el presidente no se detuvo a observar que aquí se estaban grabando los productos de la canasta familiar, donde habían incluido 120 productos de la canasta familiar que estaban incluidos en esta reforma, y eso es algo abusivo porque no le iba a dar cabida al pueblo para que el pueblo pudiera ni siquiera comer. Esto es algo preocupante. Esto que nosotros hemos terminado de ver de este proyecto de abuso fiscal presentado por el presidente de la República, esto nunca se había visto en la República Dominicana. Por eso yo decía en programas anteriores que de ser aprobado este proyecto, el gobierno tenía que mantenerse en la expectativa y con la seguridad de que se iba a producir una poblada, al igual que la poblada del 84, 1984, con el presidente Jorge Blanco, donde aquí en ese año, en la Semana Santa del 84, el presidente hizo una reforma donde le aumentó los productos de primera necesidad al pueblo. Y en esa Semana Santa, cuando regresamos de vacaciones, nos encontramos que el gobierno aumentó todos los productos de primera necesidad hasta en un 200%, donde el pueblo se lanzó a la calle a protestar y el gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a enfrentar a la población civil en la calle, donde los militares y los policías mataron miles de ciudadanos dominicanos que estaban protestando por el abuso que había cometido el gobierno, el presidente Jorge Blanco, en contra de la población. Entonces yo decía que de ser aprobada esta reforma fiscal o abuso fiscal, como yo le he denominado, del presidente Luis Abinader, el gobierno tenía que estar preparado para lo mismo, porque no es verdad que el pueblo dominicano iba a permitir que este abuso que estaba cometiendo el presidente Luis Abinader con este proyecto de reforma, el pueblo no se lo iba a permitir. Y ahí lo pudimos ver, este proceso de vista pública que se hizo en el Congreso Nacional, donde esas más de 100 personas que se levantaron a hacer su exposición y a exponer su punto de vista con un tiempo muy limitado, ya que ahí lo que se veía era una dictadura en ese Congreso Nacional que estaba encabezada por Alfredo Pacheco, que era quien controlaba. Pudimos ver que ahí no hubo una sola exposición que estuviera a favor de esta reforma de abuso fiscal en contra del pueblo dominicano, especialmente para la clase más desposeída. Entonces ahí el presidente se pudo dar cuenta de que la situación que estaba sucediendo era que el pueblo
en general estaba en contra de esta reforma. Ahí vimos que volvieron a comenzar la ola de protesta, como pudimos ver en la Plaza de la Bandera, en el Congreso Nacional, el pueblo protestando en contra de la reforma. Cómo se pudieron aumentar los procesos de protesta de clase media con los famosos cacerolazos, que eso fue a nivel nacional todas las noches, a las 8 de la noche, usted nada más escuchaba los ruidos de la cacerola en los diferentes sectores de la zona urbana, ya sea en la zona del Gran Santo Domingo, del interior, nada más no era el Gran Santo Domingo. Y esto fue preocupante, muy preocupante esta situación que pudimos ver, porque ya el pueblo no está como era antes. El pueblo ha despertado. El pueblo ha despertado y ahí el presidente Luis Abinader se pudo dar cuenta que si aprobaba este proyecto de reforma fiscal tal como estaba, iba a tener una guerra civil en la República Dominicana. Vamos a darle un saludo especial a Robert Mercedes, que está compartiendo con nosotros en vivo, José Segura, a Mauri Bello, Alejandro García. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Nos interesa su opinión de qué opina usted con el anuncio del presidente Luis Abinader de retirar del Congreso Nacional este proyecto de reforma fiscal. Denos su opinión con relación a este tema. ¿Qué usted cree? Pues bien, entonces, con este proyecto de reforma fiscal que señores, esto es en vivo, El País en Blanco es en vivo. Pues bien, que el presidente logró retirar, que no fue por su deseo, fue por la voluntad del pueblo dominicano. Hay que felicitar una vez más a este pueblo valioso que cuando decide ponerse de acuerdo en favor de la sociedad es algo maravilloso. Y eso es muy importante. Ahí el pueblo le pudo demostrar al presidente Luis Abinader y el PRM que aún tengan todos los poderes, el pueblo es quien tiene la decisión al final. Y esa es la realidad. Este es un triunfo que es del pueblo dominicano. Este triunfo de hacer que el presidente de la República retirara este proyecto de abuso fiscal, en el cual, en este proyecto, lo que se buscaba era que desapareciera la clase más vulnerable del país, lo más pobre, la clase media, porque es un proyecto que únicamente el 82% de los impuestos de este proyecto que había presentado Abinader lo iba a pagar la clase media y lo más pobre del país. Y entonces esto era preocupante porque es que hemos visto que hemos tenido un gobierno, el presidente Abinader, que es muy flexible con lo que es la clase de la... Mientras el presidente con los ricos es muy flexible, como pudimos ver hace unos cuantos días, donde se le prohíbe a los grandes millonarios que tienen yates, que tienen barcos, que en la República Dominicana no pagarán impuestos. Vemos que el presidente somete un proyecto de reforma fiscal donde grava 120 productos de la canasta familiar. Parece que el presidente Luis Abinader mandó
a uno de su equipo a la góndola de los supermercados y le dijo, mira, los productos que tú encuentras en el supermercado, ponlo todo en la lista para grabarlo. Y no es posible que hayan 120 productos de la canasta familiar para que los pobres desaparezcan directamente, porque cuando usted le pone impuestos a la comida de los más desposeídos, donde hasta el salami, el huevo, la lechuga, todos los productos, son 120 productos de la canasta familiar que el presidente Luis Abinader decidió ponerle impuestos. Algunos que no pagaban y llevarlos de 0 pesos a 18, es decir, un abuso totalmente. Y por eso fue que el pueblo le respondió al presidente Luis Abinader de esta forma. Por eso en ese discurso del día de ayer que vimos que el presidente estaba muy incómodo y quizá con razón por la situación de que esperaba conseguir una cantidad de dinero de este proyecto de reforma fiscal y que el pueblo no se lo permitió, porque el pueblo está consciente de que sí hace falta una reforma fiscal, pero no una reforma de esta magnitud sin consenso, porque se debieron buscar los sectores de producción nacional para tratar de consensuar. Pero el presidente Luis Abinader no hizo nada de esto. Hizo su proyecto y lo envió al Congreso para que la población no tuviera ninguna oportunidad. Y eso de que decidieron que a última hora fuera un grupo de voluntarios al Congreso Nacional el pasado jueves para que ahí fueran escuchados, y se sorprendieron que ninguna de estas personas que pusieron en el Congreso se pronunció a favor de la reforma fiscal, porque aparentemente al presidente se le olvidó que ya el pueblo dominicano fue un pueblo que despertó y que es un pueblo que ya analiza y piensa, y que esta reforma fiscal no se debió hacer. Por eso vimos que en el discurso del presidente Abinader, cuando inicia el discurso, él se refiere a los pasados gobiernos, es decir, se está refiriendo a los gobiernos del presidente Danilo Medina, por la situación de que Danilo Medina y Leonel Fernández debieron hacer reforma fiscal, pero decía el presidente Abinader en su discurso que ellos, por no cargar con el peso político, no hicieron la reforma en el momento que se debió hacer. Pero esto se sale también de la lógica, porque el presidente Abinader también debió hacer esa reforma fiscal en el año 2020, pero tampoco no lo hizo porque con el interés que tenía de volver por 4 años más, no era verdad que iba a enfocarse en una reforma fiscal, porque eso le va a quitar mérito y no va a ser favorable en unas elecciones que se acercaban a apenas 3 o 2 años. Entonces, con el impacto negativo que tendría esto para la parte política, no le iba a permitir. Entonces, por eso Abinader tampoco hizo la reforma en el momento que se debió hacer, que era en el año 2020, y no la hizo para que no le afectara para su reelección. Y eso fue lo que sucedió. Danilo y Leonel entendían que eso le iba a hacer daño, cargar con un peso político, y decidieron no hacerlo. Pero salieron más inteligentes que el presidente Abinader, porque ellos sí hicieron reforma fiscal. Lo que pasó que las reformas que ellos hicieron fueron parche a la reforma fiscal y consensuaron con la población para que de esta forma, entonces, con la población a su favor, a través de un consenso, el pueblo no sintiera directamente de golpe lo que trae consigo una reforma, porque cada vez que hay una reforma se trata de impuestos,
y por eso tienen su nombre impuestos, porque es que nadie lo quiere pagar, son impuestos por el poder. Entonces, esa fue la diferencia. Entonces el presidente Abinader ya entendía que sí, que para este año podía hacer su reforma fiscal, y más que lo está necesitando el Estado, porque las arcas del Estado no hay dinero, porque el dinero que el presidente Luis Abinader ha manejado no se sabe dónde lo ha invertido, si se fueron todos en estas elecciones de compra de funcionarios y dirigentes de otras organizaciones políticas, y al mismo tiempo comprar las elecciones como la compraron, porque el presidente Luis Abinader ha tomado prestado más de 40.000 millones de dólares, ha tomado más dinero que todos los gobiernos juntos que ha tenido la República Dominicana, y no se sabe dónde se ha ido ese dinero, porque no están invertidos en obras importantes de infraestructura. Con el dinero que Luis Abinader ha tomado prestado se hacen 3 repúblicas dominicanas, pero no se sabe dónde se ha ido ese dinero. Y lo más preocupante es que el presidente Luis Abinader hace apenas un año decía que a este gobierno sí le rendían los chelitos, pero aparentemente todo esto fue una falsa, porque entonces si a este gobierno le rinden tanto los cuartos donde han invertido estos más de 40.000 millones de dólares, más el dinero que adelantó la Barrigol, más el dinero de los aeropuertos con el contrato de Aerodón, y ese dinero no se sabe dónde se ha metido, y que el presidente anunció una cantidad de obras con ese dinero del arrendamiento de los aeropuertos, pero tampoco las obras se comienzan y no se sabe dónde está el dinero invertido. Entonces la situación que tenemos es preocupante. Ya la República Dominicana tiene un endeudamiento que ya no aguanta más, y esto es preocupante porque ahora el gobierno está buscando dinero para tratar de paliar un poco la situación por la cantidad de dinero que dilapidó en esta campaña electoral, y eso es preocupante. Entonces se intentaba sacar el dinero de los bolsillos del pueblo, de los bolsillos de la clase más desposeída, y el pueblo hizo oposición a esto, y entonces al presidente Luis Abinader no le quedó otro camino, como dijo el presidente Danilo Medina hoy, a ir a votar por sus elecciones de los dirigentes del Comité Central, que el presidente Danilo Medina dijo que vamos a leer esa información que dijo el presidente Danilo Medina de Luis Abinader a la población. Dice la información, señores, está publicada hace apenas unas horas. El expresidente Danilo Medina dijo que al presidente Luis Abinader no le quedó otro camino que retirar el proyecto de ley de reforma fiscal por rechazo masivo y abrumador del pueblo, que no resistía que se le pusieran a pagar una factura de una pieza en la que no participó. Le faltó consultar a la población, dijo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y consideró que el pueblo le tumbó el pulso al presidente Luis Abinader. Entonces, dice el presidente Danilo, un economista de profesión y que ha dirigido los destinos del país en 8 años, y ha sido el presidente más votado en toda la historia de la República Dominicana y uno de los más exitosos para el pueblo, especialmente para la clase más desposeída. Dice el presidente Danilo Medina que el presidente Abinader no le quedó de otra de que retirar este proyecto, y al mismo tiempo dice que tampoco consultó la población, porque ese fue el error
del presidente Abinader, que el presidente Abinader no consultó ninguna población y a ningunos sectores. Por eso pudimos ver que todos los sectores de la vida nacional estaban en contra del proyecto, porque fue que no hubo consenso. Esto fue un asunto sorpresa. El presidente Abinader entendió que la reforma fiscal podría pasar al igual que la reforma constitucional, que la mandó de sorpresa, no consultó a nadie y le dijo a sus legisladores que el que no aprobaba estos proyectos ya iba a tener problemas. Y como tiene un Congreso de un poder absoluto y más que son marionetas del presidente de la República, todos los proyectos se los aprueban tal como el presidente lo envía. Pero en este caso el pueblo fue quien enfrentó al presidente Abinader. Aquí los legisladores no tuvieron voz ni voto. Aquí fue el pueblo. Si por esos legisladores hubiese sido, eso pasa de línea como pasó el proyecto de reforma constitucional. También nosotros pudimos ver en este proceso del día de hoy como también Danilo habló la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, y dice Margarita Cedeño que es un triunfo del pueblo dominicano. Y voy al cuerpo de la noticia, lo que puso la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, una mujer con muchas experiencias de Estado. Dice, para la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, por parte del presidente Luis Abinader. Entonces, vemos, ahí hablaron dos grandes figuras de la política dominicana y que sí tienen conocimiento de Estado, tal como lo es el expresidente Danilo Medina y la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, la mujer más aventajada que tiene la política dominicana, y eso es importantísimo. Entonces, el pueblo dominicano se preparó para enfrentar al poder del presidente Luis Abinader, y a mí me llamó poderosamente la atención por el comportamiento del pueblo. El pueblo se comportó totalmente firme. El gobierno ha dicho que la oposición que ha querido pescar en río revuelto, pero lo que pasa es que la oposición debe hacer su trabajo. Ese pedimento que había hecho el doctor Leonel Fernández el pasado miércoles al presidente Luis Abinader, el pueblo se cogió ese pedimento para él, porque el pueblo se dio cuenta que lo que estaba haciendo el presidente Leonel Fernández era algo que estaba en favor del pueblo, y por eso fue que el pueblo se unió más a esta causa con la exposición o la solicitud que había hecho el doctor Leonel Fernández, el presidente Luis Abinader. Y voy a leer esa información, que esa información la trabajamos el pasado miércoles aquí en su programa El País en Blanco. El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, pidió al gobierno de Luis Abinader retirar del Congreso Nacional el proyecto de reforma fiscal que busca el consenso nacional. Para buscar el consenso nacional, el exmandatario consideró que el gobierno debió previamente organizar algunos debates con distintos sectores de la vida nacional y dialogar antes de depositar la propuesta incrementando del fisco. Totalmente y absolutamente lo que pedimos es retirar el proyecto y que se convoque a un diálogo que culmine en el Consejo
manifestó Fernández. Eso fue lo que le pidió el presidente Fernández el miércoles a Luis Abinader: retire ese proyecto de reforma fiscal, llévelo al Consejo Económico para que entonces ahí haya un debate. Pero el presidente Luis Abinader no le importó nada de eso y entendió que ya era una situación difícil y no se podía hacer más nada, y por eso a Danilo Medina dice que no le quedó otro camino. También pudimos ver algunos debates, por ejemplo, de economistas expertos en esta área, como pudimos ver ese foro económico que hiciera en la pasada semana Omar Fernández en un hotel de la ciudad de Santo Domingo, donde habían un equipo de economistas e internacionales, como pudimos ver ahí, economistas de la categoría de Magín Díaz, Jaime Ariti Escuder y otros economistas de larga data y de mucho conocimiento y mucha preparación en el área económica, donde ahí en ese foro se pudo debatir todo esto con relación a este proyecto de reforma fiscal presentado por Luis Abinader. Y señores, es increíble, pero es cierto. Aquí nadie pudo ver un debate de una categoría tan importante como ese debate que organizara el senador de la capital, Omar Fernández, totalmente probado y calificado para hablar de estos temas y analizar. Y eso fue preocupante, eso fue un totalmente destrozo para el presidente Luis Abinader y el PRM, porque aquí la oposición tiene economistas muy bien preparados y saben cómo se trabajan estos procesos. Y además de eso pudimos ver que es que son economistas de larga data y que conocen directamente cuáles son las intríngulis de un proyecto de reforma fiscal. Y todos, aquí ningún economista que se respetara podía hacer una exposición en favor de este proyecto de abuso fiscal, como yo le he denominado, presentado por el presidente Abinader. Y esto fue preocupante, muy preocupante, porque que en este proyecto de reforma fiscal el presidente buscaba recaudar 122 mil millones de pesos, pero resulta y viene a ser que todos los economistas que han hecho exposiciones han manifestado como expertos y especialistas con muchos conocimientos en el área que aquí la evasión de impuestos supera los 400, mientras el presidente está buscando 122 mil millones con esta reforma fiscal. Aquí los evasores de impuestos tienen más de 400.050 millones de pesos, y entonces por eso todos los economistas dicen: el presidente Luis Abinader lo que debe ponerse a recaudar y a darle la oportunidad al pueblo de que siga avanzando, pero golpear fuertemente a los evasores de impuestos, que son 450 mil millones, que si el presidente se dedicara a recaudarlo, por lo menos el 50% de eso, iba a tener más de 200 mil millones de pesos y no iba a maltratar al pueblo, a la población que ya está pagando. Pero aquí el presidente no se ha enfocado en eso, se ha enfocado en sacrificar al pueblo. Y por eso fue que el pueblo se levantó de esta forma en contra del gobierno, porque ya el pueblo no aguanta más impuestos. Como el pueblo no aguanta más impuestos, el pueblo salió a defenderse en las calles. Y esa fue la realidad. El pueblo es un pueblo que cuando se decide toma decisiones en su favor, y eso lo pudimos ver. Si usted mide hoy la popularidad del
el presidente Luis Abinader, usted se va a dar cuenta que la popularidad está por el suelo. Porque fue que el pueblo se dio cuenta que tenemos un presidente que no le interesa el pueblo, que es un presidente que lo que le interesa es mantener a la oligarquía. Por eso yo siempre he dicho que no he creído mucho en el discurso del presidente, pues el presidente siempre trata de los impuestos y apretar al pueblo, como pudimos ver ahora en el día de ayer, pero entonces resulta bien hacer que el presidente de la República tiene grande fortuna, grande cantidad de dinero en la República Dominicana. El dinero del presidente lo tiene en paraísos fiscales, como pudimos ver en los papeles de Pandora, la fortuna que tiene el presidente de la República, pero están fuera del país para no pagar impuestos. Entonces, mientras él saca su dinero de la República Dominicana para no pagar impuestos, entonces sí quiere cargar de impuestos a los más pobres, a los más vulnerables. Y por eso yo siempre he dicho que no creo su teoría, porque dice una cosa y predica otra. Entonces, así no creo que se debe ser directamente honesto. Y eso siempre lo he tomado en cuenta y me ha preocupado bastante. Creo que con esta decisión que ha decidido, sin lugar a duda, tomarle y tumbarle el pulso al gobierno, al presidente, y destruir este proyecto de abuso fiscal, yo creo que tenemos un pueblo valioso y que es un pueblo que tenemos que seguir orientándolo para que sea un pueblo que se siga defendiendo y que cada día más pueda seguir aprendiendo que el poder quien lo tiene es el pueblo, y que si el pueblo tiene el poder no se debe dejar sacrificar, y eso es una realidad. Aquí hemos visto que el gobierno, el presidente Abinader ha anunciado que se han disminuido los gastos del gobierno, pero vemos que todos los economistas dicen que han aumentado, que la nómina de los empleados públicos aumentaron en una cantidad importante de unos 100,000 empleados más, y que son nuevos, y eso es algo que preocupa bastante, porque el gobierno que va a disminuir estos empleos, pero vemos que entonces hay 100,000 nuevos empleos del Estado, del gobierno, y eso es preocupante. También vemos que en estos empleos del gobierno han aumentado 100,000, pero en lo que son los empleos que deben mantenerse, muy importantes para el desarrollo del pueblo, como son el empleo privado, estos han tenido un descenso aquí y una disminución de la calidad de lo mismo, y creo que se debe trabajar fuertemente en esto, porque el gobierno dominicano no le está prestando atención. La inflación que tenemos, como hemos podido ver con los diferentes economistas que hemos visto en esta reforma fiscal, que tenemos una inflación de un 43%, según estos economistas, y situación que es una realidad que usted puede ver, porque si por ejemplo usted analiza si la funda de cemento en los gobiernos de Danilo Medina en el 2020 se la dejó al presidente Luis Abinader en 270 pesos, y en el día de hoy una funda de cemento le cuesta 540 pesos, entonces ahí no hay un aumento de un 43%, un aumento de más de un 50%. Entonces, cuando usted analiza todo eso, usted dice, bueno, pero es una realidad. Cuando usted va a los productos de primera necesidad, comparando los precios del 2020 con los precios de ahora, 2024, usted se va a dar cuenta de que ha sido un aumento desproporcional, y esto es preocupante, pero el gobierno lo que le ha inventado a la gente que todo esto es a causa de
el COVID-19, a causa de la guerra de Ucrania, y ahora diría que de la guerra de Palestina, porque es que siempre hay una excusa. Entonces, hemos tenido una economía, como hemos podido ver en los últimos 4 años, una economía totalmente deprimente, como lo es la economía de la República Dominicana en este gobierno del presidente Abinader, que es una economía que no crece más de 2 puntos, mientras en los anteriores gobiernos era una economía que crecía, siempre yo lo he dicho, entre un 5 y 7%. En estos gobiernos el presidente Luis Abinader lo más que ha podido crecer ha sido 2.4, es decir, una economía totalmente deprimente. Y lo que más me preocupa y me llama poderosamente la atención es que es una economía que no crece, que la inversión del gobierno en el sector público es una inversión muy baja, y además de eso las inversiones privadas también se han reducido por la situación de la inflación que vive la República Dominicana, y esto es preocupante. Entonces, como un gobierno de economistas como lo es el presidente Luis Abinader, y tenemos una economía tan deprimente, entonces ahí se ve que no hay un buen manejo de los recursos del pueblo. Si el presidente Abinader ha recibido más de 40.000 millones de dólares, más el dinero que adelantó la Barrigol, más el dinero de los acuerdos de contrato de Aerodón, y entonces todo este dinero no se sabe dónde se ha invertido. No hay una obra importante de infraestructura que pudiéramos decir, esta es una obra que hizo el presidente Luis Abinader en estos 4 años. No hay, no existe. ¿Qué podemos hacer? Entonces el pueblo dominicano debe mantenerse en esta expectativa, debe mantenerse para poder seguir sobreviviendo. En el día de hoy yo pude ver una transmisión en vivo que se estaba haciendo en San Juan de la Maguana, donde Ramón Albuquerque le está haciendo una exposición a un grupo de personas y le está hablando sobre la reforma fiscal, de que los PRMistas deben apoyarla y deben salir a defenderla. Eso fue en el día de hoy, ya que el presidente Luis Abinader retiró el proyecto del Congreso. Eso significa que en pocos días vamos a tener otra vez un nuevo proyecto de reforma fiscal, ya encabezado por un grupo de PRMistas, como pudimos ver a Ramón Albuquerque, aconsejándoles y orientándoles para que salgan a defender ese proyecto de reforma fiscal en contra de su mismo bienestar. Y me llamó poderosamente la atención porque ahí dentro de esa reunión que estaba Ramón Albuquerque haciendo su exposición en San Juan de la Maguana, hubo mucha gente que estaba aplaudiendo lo que Ramón Albuquerque decía, para que salgan a apoyar y a difundir en que la reforma fiscal se debe hacer. Entonces, eso es algo preocupante. Creo que es un grupo de personas que no tiene conocimiento y que están tratando de manipular al pueblo, y que el pueblo debe de mantenerse en la expectativa, porque aún el presidente Abinader retiró el proyecto de reforma fiscal en el día de ayer. Entonces esto seguirá con un equipo del gobierno para tratar de persuadir a la población, pero la población tiene que mantenerse en la expectativa y no permitir que se hagan proyectos de reforma fiscal que vayan directamente a afectar a la clase más vulnerable de la economía dominicana, porque de lo contrario el pueblo más pobre iría a desaparecer conjuntamente con la clase media. Entonces, y mantener la expectativa en la defensa del pueblo dominicano, porque como el pueblo le destruyó este proyecto de abuso fiscal al presidente Luis Abinader, es una realidad de que el pueblo dominicano tiene un poder y